Muy buenas chicos, chicas, señores. Hoy, estos días de Navidad, vamos a hablar de una cosa no muy sesuda, pero que sí que por lo menos os permitirá relajaros un poco en el sofá, ¿vale? Hoy vamos a hablar de una cosa que os gusta mucho, que son vamos a hablar de tema de pinzas de fugas. Ya sabéis que este es un canal que lo único que pretende es compartir el conocimiento y aquí os he hecho yo una pequeña propuesta y unas pequeñas ideas que, que quiero compartir con vosotros a la hora de que tengáis que adquirir algún equipo. Ya sabéis que por lo menos aquí en España se nos prácticamente obliga a la hora de darnos de alta el adquirir ciertos equipos, como es un telulómetro, como es un equipo medidor de impedancia de bucle, como es una pinza de fugas, como es una pinza perimétrica, en fin, comprobadores diferenciales. Normalmente todos estos equipos vienen aunados en un equipo multifunción, pero que prácticamente, si os dais cuenta, la pinza de fugas que nos obligan a tener, muchas veces puede llegar a consumir prácticamente la tercera parte del presupuesto que nos obligan a tener de todos los equipos. Desgraciadamente las pinzas de fugas no son baratas y las pinzas de fugas que funcionen pues tampoco no hay tantas. Y lo digo que funcionen en el sentido de que no se vuelvan locas y que funcionen realmente, ¿vale? Bien, a ver si consigo daros unas pequeñas pinceladas de qué tipo de equipo yo personalmente os aconsejo a la hora de adquirir y por lo menos evitaros que tiréis el dinero, ¿vale? Eh, las pinzas de fugas, lo primero que tenemos que tenerlo claro, y si estáis acostumbrados a ver este canal, siempre hago la misma referencia, es para qué uso le va a estar destinado, ¿vale? Quiero que quede muy claro, el primer cruce de caminos vamos a tener que decidir si necesitamos una pinza de fugas para un uso residencial o para un uso industrial. Eso es muy importante. Eh, Porque una pinza para las dos veréis que es imposible. Pues lo podemos hacer, pero realmente vamos a penar. O vamos a tener que decantarnos por una pinza de uso residencial, o vamos a tener que decantarnos por una pinza de uso industrial, o vamos a tener que tener las dos. Eso ya depende de vosotros. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera inversión que debéis hacer? Pues yo entiendo que lo primero que debéis hacer en función de vuestro trabajo es una pinza de uso residencial. Y luego, si veis que os hace falta, ya una pinza de uso industrial. Vamos a intentar definir qué es lo mínimo que ha de tener una pinza. Aquí he puesto dos datos que no los he puesto, que deberían de ser RMS, ¿vale? Y sí es importante. Hay muchas pinzas que ya de por sí no son RMS, pero sí es un dato que sí deberían de poseer. Ya sabéis que según el reglamento nada más que nos exige como a instaladores una pinza con una resolución de 1 miliamperio y ya está, que podamos medir las fugas en una instalación una vez en funcionamiento y que tenga una resolución de 1 miliamperio. Eso es lo único que nos dice el reglamento. Nosotros vamos a ir un poco más allá porque vamos a adquirir un equipo que realmente ya veréis cuáles son las diferencias de adquirir un equipo u otro, ¿vale? Como ya os he dicho, nos vamos a tener que decantar si le vamos a darle un uso residencial o un uso industrial. Eso es súper importante porque entonces cambia muchísimo el tema. Aparte del RMS, aparte de RMS, las dos pinzas, vamos a ponerlas aquí, RMS, las dos, El reglamento tampoco nos dice nada de esto, ¿vale? Pero yo os aconsejo que sean RMS. Ya veréis un poco por qué lo digo.
Lo mínimo que ha de tener una pinza, siempre me guío por lo mismo, son sus categorías de trabajo. En una pinza de uso residencial, con una categoría 3, 300 voltios, que es como esta, sería más que suficiente. Sería como mínimo, de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en tensiones monofásicas. Ya sabéis que las tensiones monofásicas, normalmente la fase con respecto al tierra, están comprendidas siempre en una tensión de nominal de 230 voltios. Por lo tanto, con una categoría 3, 300 voltios, iríamos más que suficientes. ¿Por qué lo digo? Porque habrá pinzas que tengan mayor categoría, pero también su mordaza pues será más grande, más robusta y será de difícil introducción. Ese es el kit de la cuestión de muchas veces de las pinzas, dónde y cómo introducirlas, ¿vale? Por supuesto que la pinza tenga un filtro paso bajo. Vamos, esto tampoco nos lo dice el reglamento, pero sí la pinza debe tener un filtro paso bajo, porque si una pinza, normalmente una pinza que suelen tener entre 400 y 1 kHz, pues es importante que la pinza tenga un filtro paso bajo, porque realmente las frecuencias que afectan a un diferencial son las frecuencias de 50 Hz, ¿vale? Por lo tanto, es importante que la pinza tenga un filtro de paso bajo. Luego su ancho de banda, según algunos modelos, puede variar entre 400 y hay algunas que tengan 1 kHz. Yo realmente os recomiendo que las pinzas tengan ya 1 kHz mínimo, ¿vale? Si la conseguís de 400, bueno, pero que las pinzas tengan 1 kHz mínimo. La luz, es importante, antes de ir a la luz, es importante este dato, porque aparte de discriminar frecuencias más altas, ya hemos pasado página del tema de los armónicos y los diferenciales, ¿de acuerdo? Creo que esto ya lo hemos superado, pero sí es importante que la pinza sea capaz de leer y que sea capaz de trabajar, más bien dicho, que sea de trabajar entre este rango de frecuencias a la hora de discriminar si podemos tener frecuencias más altas. Ahora vendrá un poquitín el por qué estoy diciendo esto. La luz del sensor, o sea que debe de tener luz, pero no con sensor. Eso también es un consejo que también os doy. Al final realmente es un coñazo, una pinza o un equipo que le tengamos que poner el dedo para engañarlo para que se encienda la luz. Lo ideal es que el equipo le demos la luz y que se quede encendido para poder visualizar los problemas. Otra de las cosas importantes que también personalmente os recomiendo es que la pinza sea capaz no solamente de trabajar en este ancho de banda de 400 a 1 kHz, o sea, desde 15 Hz hasta 1 kHz, sino que sean capaces también de leer y mostrarnos dicha frecuencia. Conforme estoy avanzando, veréis que cada vez se reducen más las marcas y los modelos de pinzas que hay en el mercado. Esto os va a ser muy útil para muchos trabajos en el futuro. O sea, que la pinza realmente os muestre la frecuencia, os va a facilitar muchísimas cosas. Ya sabéis que muchos de los problemas que vais a tener en un futuro y que vamos a tener nosotros también en un futuro van a ser las altas frecuencias que tengamos, que están ocasionadas por muchos de los consumibles que tenemos, ya sean máquinas de aire, lavadoras, frigoríficos, cocinas de inducción. Eso es lo que realmente va a determinar, esa alta frecuencia va a determinar qué tipo de diferencial vamos a instalar, si es un diferencial tipo AC 50 Hz o diferenciales tipo F que puedan llegar a trabajar en frecuencias de 1 kHz. Por eso es importante el tipo de pinza y que nos mida esas frecuencias, ¿vale? Porque ya hablaremos más adelante, ya sabéis que los diferenciales se pueden quedar cegados, no solamente por la componente continua, pero también se pueden quedar cegados por la componente de alta frecuencia. Eso es lo que intentaba decir. Entonces es importante que la pinza pueda llegar a leer esa frecuencia, y así podemos saber un poco a qué circuito, o sea, en
qué frecuencia está trabajando ese circuito y que está soportando ese diferencial. Y si tenemos que colocar un diferencial tipo F, por ejemplo, donde realmente nos asegurará que salte correctamente y que no se vea cegado por esa alta frecuencia. Os intento decir un poco que los diferenciales, más que muchas veces la preocupación de que nos salten intempestivamente por las frecuencias, lo más preocupante muchas veces es que se queden bloqueados, que se queden cegados por esa alta frecuencia. Y si nosotros disponemos de una pinza que pueda leer esas frecuencias, por lo menos hasta 1 kHz, vamos a saber que en ese circuito, pues sí o sí le tenemos que colocar un diferencial tipo F de 1 kHz, ¿vale? Y luego el tema de la mordaza. Os estoy hablando de hacer la inversión en un equipo, ¿vale? Entonces, como es una inversión elevada, pues os estoy poniendo todas estas cositas, para que luego, al cabo de unos meses, al cabo de unos años, no os encontréis con que me he quedado corto, no me sirve, no lo puedo introducir, me falta esto, me falta lo otro. Estoy intentando un poco aunar aquí, que lo tengáis todo un poco presente a la hora de hacer la inversión, ¿vale? Luego la mordaza. Hay muchos compañeros que no prestan atención a este pequeño detalle. Fijaros bien lo que os voy a explicar. Es importante que la mordaza como mínimo sea de 25 milímetros. Yo menor de 25 milímetros no lo aconsejo. Hay algunas marcas que ofrecen mordazas de 22 milímetros. Lo desaconsejo porque con 22 milímetros, si tenemos que abrazar dos cables o tenemos que abrazar 4 conductores, las vamos a pasar muy mal, casi va a ser imposible. Por lo tanto, en un sistema, en un cuadro monofásico de un uso residencial con una mordaza de 25 milímetros, estamos cubiertos prácticamente en todas las situaciones. Y luego otro detalle importante que os pongo aquí, la apertura de la mordaza. No confundir el diámetro de la mordaza con la apertura de la mordaza. Hay muchos compañeros que no le prestan atención. La apertura de la mordaza, esta mordaza sería, por ejemplo, me parece, si no me equivoco, de unos 25, ¿no? Exacto, 25. Que no lo vamos a utilizar en su totalidad. Pero es tan importante que tenga estos 25 como que la mordaza, fijaros en este detalle, abra también prácticamente hasta 25 o hasta 24, ¿veis? ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que es importante que la pinza, aparte de tener esta mordaza de 25, también abra prácticamente para poder introducir ese cable de 25, porque no nos sirve de nada tener una mordaza de 25 y que su apertura sea de 22. Imaginaros la gracia. También es importante su forma de lágrima es muy importante porque también nos va a poder facilitar la introducción. Ya lo veremos ahora en un caso práctico. Y estas son prácticamente los requerimientos mínimos. Luego ya podemos tener máximos, mínimos, autohaul, en fin, todas estas cosas, conexión mediante Bluetooth, pero yo creo que lo que os he dicho aquí, estos 6 conceptos son súper importantes y sobre todo la apertura y la forma de la mordaza es súper importante a la hora de poder trabajar con ella. Y luego, evidentemente, si nos decantamos por una pinza industrial, pues ya sabremos que su categoría mínima ha de ser de categoría 3, 600 voltios mínimo, que ha de tener una protección electromagnética según la IEC 61557-13 de igual o menor a 30 amperios metros. Eso es muy importante porque eso es lo que realmente nos va a poder permitir utilizar la pinza en entornos muy ruidosos, no de ruido, sino de ruido electromagnético, y que la pinza no se vuelva loca. No es lo mismo introducir una pinza que no está preparada para este ruido electromagnético a la que sí. Entonces, normalmente en cuadros industriales puede haber variadores, puede haber contactores que sí que afecten a una pinza y se pueda volver loca. Pero, pues en fin, es lo que recomienda la norma. Hay muy pocas pinzas en el mercado, creo que son 3 marcas o 3 marcas y 3 modelos que cumplan esta normativa, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis muy en cuenta. Normalmente el ancho de banda de este tipo de pinzas, igual que también recomienda la norma que sea de 1 kHz mínimo, también las aconsejo que sean de uso residencial. Por supuesto, la luz que no sea de sensor.
y por supuesto también que también opcional que también te puedan mostrar la frecuencia. Hay muy pocas también, igual que esta, que te puedan mostrar la frecuencia de trabajo que está trabajando esa línea. Es bastante importante, os puede ayudar muchísimo. Ya os digo, una pinza que te dé la frecuencia os va a resultar súper útil, incluso hasta la hora de medir en un neutro para ver a ver a la frecuencia que está trabajando. Es importante saber si ese neutro tiene 50 Hz o tiene 150 Hz. Os va a servir de gran utilidad, igual que la frecuencia de trabajo. Es importante saber si tenemos frecuencias superiores a 1 kHz para saber qué tipo de protecciones diferenciales hemos de instalar, ¿vale? Es muy importante. Y por supuesto, la mordaza mínimo de 40, mínimo, de ahí en adelante. Lo que os haga falta, mordazas de 40, mordazas de 65, mordazas de 80, las hay de muchos tipos, depende de dónde vais a trabajar. Yo creo que con este resumen ya os podéis hacer un poco una idea de qué tipo de pinzas tenéis que adquirir y cuáles son mis recomendaciones, ¿vale? Ahora vamos a ver un efecto práctico para concluir el vídeo y para que veáis un poco en qué es lo que os estoy intentando decir. Vamos a ir con el caso práctico, chicos. Bueno, chicos, y ahora vamos a la parte práctica, ¿vale? Que también es tan interesante como la parte teórica. Vamos a reforzar y vamos a corroborar qué es lo que hemos dicho en la parte teórica. Vamos a verlo prácticamente, qué es lo que os intento decir, ¿vale? Bien, vamos a coger nuestra pinza de fugas, vamos a encenderla, le vamos a dar a la luz y vamos a hacer la prueba inicial que se hace normalmente en un cuadro, que es abrazar los conductores generales para ver las fugas totales de la instalación, ¿vale? Como veréis aquí no hay ningún problema de acceder a estos dos cables. No siempre será el caso, pero aquí en este caso no hay problema. Imaginaros con otra pinza, entonces las cosas se pueden llegar a complicar. Bien, como veréis tenemos una fuga de 11,85 miliamperios. Utilizamos el filtro de paso bajo, en este caso no habría ningún problema y prácticamente difiere muy poquito, ¿vale? Quitamos el filtro y vamos a ver a la frecuencia que está trabajando toda la instalación, ¿vale? Y como vemos, es una frecuencia, en este caso, toda la instalación tiene una frecuencia superior a 1 kHz, ¿vale? Lo que quiere decir que la mayoría de los diferenciales están soportando una frecuencia superior a 1 kHz. Luego vamos a ver qué diferenciales soportan 1 kHz y qué diferenciales soportan menos. Porque ya os he dicho, nos va a servir un poquitín para dimensionar un poco los cuadros, las protecciones, los diferenciales y todo el tema. Bien, si nosotros quisiésemos mirar este diferencial en concreto, qué fugas soporta, en este caso, o a su frecuencia de trabajo, fijaros lo que os voy a mostrar aquí ahora mismo. Vamos a ver en este caso, si nosotros quisiésemos mirar, vamos a ver, lo pongo aquí. Si nosotros quisiésemos ver la carga con la que trabaja este diferencial, por ejemplo, fijaros lo que os voy a mostrar. ¿Veis? Yo no he tenido que tocar nada. He podido comprobar la carga, no las fugas, sino la carga de este diferencial, que este diferencial soporta pues 1 amperio con 48, ¿vale? Fijaros que con la facilidad que he podido introducir esta pinza. Realmente, igual que si quiero medir la carga general, también, fijaros, con la facilidad que miro la carga total. Como veréis, 4 amperios, 2, que es lo que está cargando toda la instalación. Como veréis, la facilidad de uso de este tipo de pinzas, como veis, estamos hablando de un cable de 10 milímetros, o sea que lo he podido introducir entre la mitad, ¿vale? Eso nos da un poquitín la idea de que este tipo de pinzas, en este caso esta carga, por ejemplo, si yo le damos aquí, esta carga estaría trabajando a unos 50 Hz, por ejemplo.
las fugas totales de esta instalación, como veréis, ya os he dicho antes, como veis, tenemos 630 hercios. Podríamos deducir que los diferenciales no están soportando frecuencias muy altas, aunque cuando están conectadas a las máquinas sí efectivamente se nos dispara a 1 kHz y hasta 2 y hasta 3. Entonces pues ya podemos saber qué tipo de protecciones diferenciales hemos de instalar para que actúen correctamente y no se cieguen, ¿vale? Y si nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, vamos a ver el caso más peliagudo. Vamos a mirar las fugas de, por ejemplo, este circuito de aquí. A ver si la puedo coger. El circuito de lavavajillas. ¿Veis? Quiero que se aprecie. Fijaros cómo he introducido la pinza. Fijaros. ¿Veis? En este circuito tengo unas fugas de 0,20 miliamperios. ¿Vale? La he podido introducir sin desmontar nada del cuadro. Y si quiero mirar la carga de este circuito, por ejemplo, veis que tengo 80 miliamperios. Este circuito del lavavajillas. Y si, por ejemplo, quiero mirar la carga del circuito de alumbrado, como veréis, aquí veréis que tengo 251 miliamperios. Como veis, se introduce con muchísima facilidad esta pinza y eso nos da muchas ventajas. Ya os digo, el poder hacer esto, ¿veis? Fijaros bien, fijaros cómo se introduce. Esto lo hacen muy pocas pinzas. Que sean RMS, que tengan 1 kHz y que funcionen correctamente, muy pocas. Ya os digo yo que muy poquitas del mercado. Esto que hagan esto, muy pocas. Normalmente, según el tipo de mordaza, va a costar muchísimo. Ya os he dicho que este cuadro no es el más desfavorable, pero os vais a encontrar cuadros muy malos para poder introducir las pinzas. Entonces es una de las cosas que vais a tener que valorar y tener en cuenta. Bien, vamos a hacer la exposición final del vídeo y vamos a sacar nuestras conclusiones. Bueno, y como conclusión final, pues yo creo que habéis visto prácticamente, es que mejor prueba que os la he mostrado, cómo se trabaja con un modelo y por qué algunos hemos optado por este modelo. No es barato, evidentemente no es barato, pero como os habéis podido dar cuenta, prácticamente se introduce en cualquier sitio. Así que por eso quizás pues este modelo de pinza, pues la verdad es que ha tenido tantísimo éxito en el mercado y evidentemente pues sí que no son baratas, pero bueno, pues cumple las 6 primeras, cumple de sobra. Entonces, lo que os digo, lo que os decía al principio del vídeo, si tenéis que escoger desde el principio si le vais a darle un uso residencial o un uso industrial. Si veis que necesitáis las dos, pues tendréis que adquirir las dos. Pero si veis que vuestro trabajo prácticamente va a ser residencial, pues vais a tener que escoger pinzas que se introduzcan muy bien en los cuadros, sin que tengáis que desarmar un cuadro, porque si tenéis que perder el tiempo en desarmar un cuadro para mirar las fugas, pues no os va a compensar. Sobre todo que sean RMS, que tengan filtro paso bajo. Ya habéis visto que es importante que sean capaces de leer las frecuencias a la hora de saber si estamos bien equipados con un diferencial de tipo AC o del tipo A o del tipo F, que solamente suelen trabajar a 1 kHz. Y si queréis ver un poco cómo se va comportando la instalación, no es toda una ciencia exacta, pero sí os pueden ayudar mucho la pinza. Si os da la frecuencia, os puede ayudar mucho. Todos los datos que os pueda dar una pinza, mejor que mejor, igual que estas pinzas, por ejemplo, que te dan muchísimos datos, potencia, aparente, reactiva, armónicos, intensidad, tensión, todas estas cosas pequeñas que al final
las podáis utilizar para un uso residencial, os van a venir muy bien. Y ya os he dicho nada más, vais a tener que escoger entre estas dos, o si tenéis el suficiente dinero, tener las dos, pero vosotros mismos ya, con los datos que os he dado, yo creo que ya vais a ir un poco sobre terreno seguro, ¿vale? Quería ser un vídeo un poco aclaratorio a la hora de que vosotros tengáis que hacer la inversión, que os decidáis por algo, tener en cuenta todo lo que os he dicho hasta ahora, pensar todos los pros y contras y todas las características que ha de tener una pinza de fugas para que no tengáis que malgastar o tirar el dinero o comprar otro equipo. Y nada más, espero haberos ayudado. Es un vídeo un poquitín, ya os he dicho, un poquitín tranquilote, sin mucho pensar, pero que si tenéis estas navidades tenéis que adquirir algún producto, que tengáis en cuenta estas cosas. Y en fin, y espero lo de siempre. Espero que os suscribáis a este pequeño humilde canal y nos vemos en el próximo vídeo.